pasado ya, pero 22 horas con 10 minutos de este miércoles de junio, frío aquí en Mendoza. Le digo, tenemos, bueno, hoy no tan frío, tenemos una temperatura de 9 grados 4 y mañana la previsión de viento sonda. Hace algún tiempo que nos venimos preguntando y planteando desde un punto de vista, si se quiere, humildemente periodístico, pero con alguna otra ambición también, si es que no sería mejor para tratar de comprender ciertos problemas cotidianos que tenemos, gravísimos, en el mundo, en nuestro mundo íntimo también, en los países, a eso me refiero, y en nuestras casas, a eso me refiero también. Si no es preferible y si no es aconsejable, esa es la palabra, mirar un poco más en la historia, en la filosofía y en las palabras, que en las noticias de ayer y en los proyectos de mañana. Así que por eso estamos en comunicación con María Cecilia Ames. Ella es doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros títulos y galardones hermosos que tiene nuestra querida amiga. ¿Cómo te va, María Cecilia? ¿Qué decís? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. No es la primera vez que conversamos, según estoy recordando en este momento. Me parece que sí es la primera vez. Sí, bueno, mira vos. Yo tenía así un lejano recuerdo de haber conversado con vos en algún programa de radio sobre algún tema relacionado con Grecia o con Roma. Bueno, te agradezco entonces el detalle de habernos atendido el teléfono para conversar un ratito con nosotros. Dije bien, doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, bueno, en realidad soy doctora por una universidad alemana, Tübingen, y soy profesora en la Universidad Nacional de Córdoba. Ah, muy bien. Muy bien. Y este planteo inicial que yo hacía un poco a la violeta, María Cecilia, que tiene que ver con, bueno, la necesidad de aconsejar mirar un poco en el pasado, en nuestra historia, en la filosofía, en las palabras, en el valor de las palabras, en lo que nos ha sucedido como seres humanos a lo largo de toda la historia, para poder comprender mejor lo que nos sucede en el presente, digo, también como un complemento de lo que podemos leer y entender como noticia diaria, periodística, cotidiana. ¿O qué te parece? Bueno, obviamente que me tiene que parecer bien porque todo ejercicio de lectura que nos lleve a la reflexión siempre orienta nuestra mirada y nos ayuda a comprender la realidad. Yo no creo que la mirada hacia el pasado, hacia la historia o hacia los escritos pueda sustituir la mirada a la realidad, porque ir solamente ir al pasado no tiene que ser una evasión, tiene que ser un camino de enriquecimiento para que nuestra mirada a la realidad sea más acertada y para que veamos con más claridad alternativas, soluciones y podamos prevenir problemas. Es decir, que esa mirada hacia el pasado, que tiene que ver con lo histórico y también con todo lo que hemos podido construir como desde el lado del conocimiento, como especie y desde nuestra cultura, es un sustento necesario, ¿no? Para las cosas del día a día, porque si no sucede que todos los días da la sensación que tenemos que inventar la rueda. Sin embargo, en el ámbito del pensamiento, a veces es mejor aferrarse a procedimientos que ya han sido realizados, a asuntos arquetípicos del espíritu y también del conocimiento. Por ejemplo, con el doctor De Santis, hace algunos días conversábamos y llegábamos a esta humilde conclusión de que hay asuntos arquetípicos en el espíritu humano que se repiten y que se reflejan en los mitos, por ejemplo, o en las tragedias, o en las comedias de la antigüedad. ¿Vos pensás también que hay ciertas características, conductas, tendencias del espíritu que nos llevan a repetir conductas que son ancestrales? Bueno, vamos a ir por partes. La ¿Cómo cuestión no? de los arquetipos es de esta mirada, digamos, desde Jung, que no sé si, digamos, es aplicable hacia todo. En realidad, los cuentos populares, hay muchas cosas que se repiten porque tienen que ver con nuestra propia estructura, ¿no es cierto?, de pensamiento,
y porque tienen que ver también con determinadas configuraciones sociales que hacen posible ese tipo de prácticas. Entonces la cuestión arquetípica no va a ser siempre va a ser importante, va a ser decisiva, pero también hay una cuestión social, digamos, que va unida. No serán en todos lados del mismo modo. Por otro lado, los prototipos humanos, digamos, y la estereotipación de los prototipos también es un procedimiento como habitual en la literatura, y de ahí salen, ¿no es cierto?, los personajes de comedia, etcétera, que en realidad es un modo, es como un procedimiento. Ahora, nada de eso a nosotros nos libera, digamos, de la posibilidad de innovar o ensayar cosas nuevas, porque en realidad es como que hay muchas manifestaciones en las que uno puede reconocer ciertos elementos, pero no siempre son iguales. O sea, la historia es historia, y el hombre no tiene naturaleza, tiene historia, dijo Nietzsche. Entonces, que yo reconozca cosas comunes que se repitan, etcétera, no significa indudablemente esta cuestión arquetípica o esencial que tenga que yo reconocer o encontrar siempre igual, y que a mí me salve de esta cuestión de al final es quedar siempre atado a la temporalidad, a la inmediatez y a la exigencia de respuestas nuevas. Es decir que, bueno, tenemos que hacer algo que nos, digamos, que nos ponga en un lugar responsable, y no librarnos a la irresponsabilidad de seguir siendo Edipo o Medea, por ejemplo, o no sé, o Jasón, frente a determinadas circunstancias. Vos planteás que hay unas conductas necesarias y tendientes siempre a mejorar y a corregir. Claro, yo no creo en esta ni en esa fuerza de los arquetipos, ni en esa fuerza de la estructura que a nosotros nos coloque en ese lugar y nos obligue, digamos, que estemos determinados a actuar de ese modo. No hay una determinación más allá de la repetición que se da a lo largo de los siglos, digamos. Ni de destino, ni de la libertad humana y la posibilidad de optar y de cambiar nuestras propias condiciones la tenemos. Es difícil, no siempre, y es un camino áspero, pero yo no creo en estas circunstancias, digamos, como determinantes. Porque si no, entonces, digamos, prácticamente de nuestro lugar, digamos, porque en realidad esta cuestión freudiana, digamos, de hacer del Edipo, meterlo en la familia, en la trama familiar, el drama de la familia, determina las conductas de todos los miembros de la familia. Es decir que, bueno, hay, digamos, un libre albedrío que está por encima de lo que por ahí conocemos como la jaula de la condición humana, ¿no? Que nos pone frente a determinadas dulzuras y frente a otras fatalidades de un modo casi inevitable. Algunos piensan, y otros, como es tu caso, digamos, ponderan más esa libertad que podríamos llamar libre albedrío en este caso, ¿cierto? Sí, qué sé yo, es como decir, no sé tanto si uno hablaría de libre albedrío, libertad, nos da esta idea también muy moderna yo hablaría más bien de un abanico de posibilidades. En realidad tenemos posibilidades de optar entre un abanico de posibilidades. No tenemos libre albedrío para cualquier, o libertad para cualquier cosa. Hay condicionamientos de los que no nos vamos a liberar nunca. ¿Cuáles son esos, por ejemplo, uno de esos condicionamientos? Sí, esto mismo que hablamos, de estas cosas que traemos en nuestra estructura o experiencias importantes. Podemos pelear por liberarnos de ellas, pero hay cosas que a nosotros nos van marcando y que van a ser condicionantes de nuestras conductas para siempre. Cada uno va a tener una estructura psicológica plasmada en sus experiencias en el seno de la familia, en la escuela, etcétera, y eso es un condicionante.
Y en este camino de condicionados y condicionantes, ¿cómo se me ocurre poner la palabra lenguaje en medio de todo esto? ¿El lenguaje nos condiciona o nosotros hacemos una construcción constante de esa herramienta realmente poderosísima que es el lenguaje? No solamente en lo trascendente de la vida social, sino también en la vida cotidiana. Y en realidad el lenguaje es nuestra, sí, sin duda, digamos, estamos presos en la red del lenguaje, lo dijo un filósofo, y del lenguaje que tenemos no nos liberamos. No hay posibilidades casi fuera del lenguaje. Es decir, que es uno de los actores más fuertes que tenemos en lo individual y en lo colectivo, indudablemente, ¿no? Es sin duda uno de los actores más fuertes, y de hecho es fundamental, digamos, fundamental para todo. El lenguaje, digamos, es prácticamente, digamos, una de los signos, digamos, que podemos decir que nos hacen humanos. Sí. Y las diferencias del lenguaje, ahora vamos un poco más a lo superficial del lenguaje, pero que tal vez tenga que ver con ese condicionamiento o tal vez con ciertos rasgos de la conducta o de la personalidad o de los sueños de esas personas. Las distintas etapas del lenguaje por las que hemos pasado, pongamos por caso un lugar, digamos, la península ibérica, pongamos por caso los distintos momentos que ha tenido, donde bueno, fue una de las cabezas del Imperio Romano, luego fue también una de las cabezas del mundo árabe, y el lenguaje fue corriéndose de acuerdo a ese poder político. Y después obviamente los castellanos condicionaron eso también con su lenguaje, que ya lo tenían, ya estaba en esa parte del mundo desde hacía un tiempo largo, especialmente estamos hablando del sur de España, donde digamos esas condiciones tan fuertes de movilizaciones, de poderes, de culturas y de lenguajes nos puede servir como ejemplo. ¿Cómo habrá funcionado eso en el fondo de las personas de ese lugar, en el fondo de la conducta y en el fondo del espíritu de esas personas de ese lugar del mundo del que nosotros provenimos en buena parte, ¿no? Yo creo que en realidad, en ese sentido, digamos, la mirada histórica, nosotros entendemos, digamos, como un lenguaje, y hablamos del castellano y de esta imposición del castellano, y como realidad general es una realidad tardía y que demoró muy mucho en imponerse. En realidad, quizás, digamos, que las distintas zonas han seguido hablando sus dialectos o sus otras lenguas durante mucho más tiempo. De hecho, la persistencia, ¿no es cierto?, del vasco, claro, del catalán, nos ponen de manifiesto de que la imposición del castellano ha sido un proceso muy lento. Cuando uno vive en otros países también, por ejemplo, observa esto. Por ejemplo, en Alemania, lo que uno estudia como alemán, no sé si hay en algún pueblo que se hable, en realidad hay dialectos y algunos casi irreconocibles. Entonces es como que una cosa es lo que se impone, digamos, como lengua desde un Estado, y lo que se enseña en la escuela y lo que va a funcionar como lengua franca, y otra cosa es esta comunicación, digamos, y la herramienta cotidiana. Yo creo que, bueno, que, como le digo, que no es un proceso tan lineal, ni que es tan fácil imponerse, y bueno, y de hecho, por ejemplo, la cantidad de palabras árabes que tenemos nosotros pone de manifiesto que son procesos que se van produciendo simbiosis y muchos préstamos de términos, y que van dejando su huella. En realidad, cada lenguaje o cada lengua, digamos, nuestra, de cada región, tiene como las huellas de las diferentes culturas que han vivido en ese suelo. Sí, es cierto. Dicen que más o menos 4.000 palabras son las que tenemos en el castellano y que vienen directamente del árabe, o que los árabes llevaron a la península
y que hemos heredado, ¿no? Que atravesaron el océano con ellos y que nosotros utilizamos. María, le decimos a la audiencia de Radio Newell que estamos conversando con María Cecilia Ames, doctora en filosofía, docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Y para el final, María Cecilia, me gustaría pedirte un consejo para nosotros y para la gente que nos está escuchando, dentro de las ramas del mundo de la filosofía o de la historia. ¿Qué aspecto nos aconsejás hacer un poco más cotidiano, traernos, acercarnos, ya que tenemos tantas herramientas a disposición, ¿no? Como es Internet y la proliferación también de libros para leer en formato digital o en formato de papel? Estamos en un mundo y en un tiempo donde el acceso al conocimiento casi es optativo, ya no tiene que ver tanto con la condición social. Si es que uno quiere, puede, en gran medida, en este momento de la historia. Digo, si uno quiere acceder a un tipo de conocimiento que tenga que ver con la historia o con la filosofía y que tal vez está a nuestro alcance y lo pasamos por alto, ¿cuál es ese aspecto que vos nos aconsejarías allá desde lo alto de tu experiencia? Bueno, yo lo primero que aconsejaría es pensar que nuestra mirada al mundo antiguo y sobre todo al mundo griego no es una mirada en busca de modelos, sino una mirada que debe ser reflexiva. La historia, o sea, en cada historia y cada cultura, incluso la griega, cuando uno mira la historia, pasaban cosas buenas y pasaban muchas cosas malas, porque los hombres son hombres igual en todas las épocas. Entonces no hay que volver a la antigüedad porque son las fuentes cuando las cosas no estaban degeneradas como ahora. Eso es una visión, digamos, erudita del dicho de todo tiempo pasado fue mejor. Y eso ya mismo lo decía Catón con respecto al mundo romano, o sea, siempre mirar, digamos, de que la antigüedad tenía verdaderos valores que nosotros hemos perdido. Había valores y había disvalores, lo mismo que nosotros. Nuestra mirada a cada cultura debe ser siempre reflexiva, porque vamos a encontrar tanto elementos para tomar en cuenta como modelo, como elementos para no considerarlos. Porque la cultura griega tiene cosas maravillosas que nosotros conocemos y también tiene la justificación de la esclavitud de hecho ejercida, una realidad con respecto a consideración de las mujeres o de los niños, de la familia, muy diferente de la nuestra, que nosotros ahora no aceptaríamos desde ningún punto de vista. Entonces no significa que siempre vamos a encontrar en la antigüedad nada más que cosas positivas para tomar como modelo y repetir. Tenemos que mirar y ver que con una mirada reflexiva rescatar todas las cosas importantes que culturalmente han ayudado tanto al desarrollo y reconocer que en esa época también había elementos para superar como los tenemos nosotros ahora también. Sí, esa mirada. Entonces, un poco... Yo siempre digamos, recomendaría esa lectura, ese tipo de lectura reflexiva, ¿no es cierto?, como digo, por encima de todas las cosas. Y viendo, ¿no es cierto?, también como que esa es también nuestra gran posibilidad. Lo que tiene de bueno el recurrir a la historia y a estas cosas alejadas, que la análisis es más fácil, o el proceso de objetivar, de distanciarnos, es más fácil. Y entonces, obviamente, eso ayuda a la reflexión y a encontrar espacios, ¿no es cierto?, para tematizar, digamos, problemas generales y universales. Yo, digamos, creo que esa es una forma, digamos, como positiva también, y de no idealizar la antigüedad. Y de las cosas que uno busca, lee, yo recomendaría leer la Ilíada de Alessandro Barico, que es una versión, digamos, hecha de la Ilíada para una lectura pública. Barico es este escritor italiano contemporáneo, ¿no? No tiene desperdicio desde el prólogo.
Mm. Y mira qué fácil, lo acabo de poner en Google y me da la opción de descargar el libro en formato PDF ya. Se puede descargar en formato PDF ya, es excelente. La reflexión que tiene para entender muchas cosas de la relación de la guerra, de lo estético, y después la reconstrucción que hace, ¿no? De la trama humana, sacando... Es excelente. Y se lee, pero se lee uno de esos personajes por día, digamos, facilísimo, y se descarga gratis. Sí, aquí lo tengo, mira, en mis manos, y se lo vamos a ofrecer a los oyentes en este momento. María Cecilia, yo te agradezco el contacto, la paciencia para responder a esta serie de preguntas mal formuladas, pero muy bien respondidas por tu parte, así que yo te agradezco. No, Miguel, usted es muy generoso con sus apreciaciones. Siempre es difícil, digamos, en una charla de este tipo, o sea, sin las preguntas formuladas antes, pero bueno, ha sido un gusto y ojalá que lean a Alessandro Barico y que disfruten. Sí, y también a María Cecilia Ames, que tiene un montón de trabajos en la internet, no sé si accesibles o no, pero que están recomendados allí. Trabajos históricos, filosóficos, trabajos en el mundo de la investigación del CONICET también, que hemos estado mirando así lejanamente algunos. María Cecilia, te agradezco un montón, muchísimas gracias. No, por nada. Bueno, buenas noches. Hasta pronto. Bueno, la doctora en filosofía, María Cecilia Ames, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, abusamos de la paciencia de gente notable como ella para conversar de algunos asuntos. Nos recomendó al final la lectura de Alessandro Barico, Homero, Ilíada, se llama el libro, es gratis, y si usted me manda un mail en este momento a miguelgarciaurbani@gmail.com, yo se lo envío a su correo. Muchas gracias.